Minas Gerais, 1847. Ouro Preto aún brillaba con el oro arrancado de las montañas, pero el esplendor de las mansiones no lograba ocultar la sombra de las cadenas. Los bailes de la aristocracia centelleaban bajo candelabros de cristal, mientras que, en los sótanos, el sonido apagado de los gemidos recordaba que la riqueza tenía un precio de sangre. En lo alto de una colina vivía el barón Enrique de Vasconcelos, heredero de extensas tierras y minas, hombre respetado y temido. Para la sociedad, Enrique era el retrato de la prosperidad minera. Pero dentro de las frías paredes de su casa cargaba un luto insoportable, la muerte de su esposa, Amelia, que había partido al dar a luz a su única hija, Rosa. Rosa, con apenas 3 años, se consumía en silencio. Desde la muerte de su madre no sonreía ni dormía en paz. El llanto incesante ya había vencido a 3 nodrizas y, con él, a la esperanza del varón. Enrique, antes altivo, ahora vagaba por los pasillos como un hombre en ruinas. En un gesto desesperado, contrariando todo lo que predicaba, descendió al mercado de esclavos en Mariana, un lugar que siempre había condenado en voz baja, pero que jamás había tenido el valor de enfrentar. Aquel día lluvioso, no buscaba una sirvienta, buscaba un milagro para salvar a su hija. Fue entre gritos de subastadores y miradas vacías que Enrique la vio. Beatriz. Joven de 24 años, postura erguida a pesar de las cadenas, ojos intensos como la noche, pero serenos como un río. Había en ella algo que desafiaba la lógica, una aura de dignidad, como si ni siquiera la esclavitud pudiera apagar su esencia. Sin pensarlo 2 veces, el varón la compró. No como dueño que adquiere una propiedad, sino como un hombre desesperado que se aferra a la última tabla de salvación. En los primeros días en la casa, Beatriz parecía solo una presencia discreta. Hasta que, cierta noche, Rosa lloraba inconsolable y Enrique, ya sin fuerzas, entregó la niña a la joven. Fue en ese instante que ocurrió lo inesperado. Beatriz comenzó a cantar. Una melodía antigua, africana, que cargaba siglos de resistencia. Su voz suave parecía arrullar no solo a la niña, sino también a las paredes de la casa. Rosa, como si reconociera aquel canto ancestral, cesó el llanto. Sus ojos se abrieron y, por primera vez desde la muerte de su madre, sonrió. Enrique observaba, atónito. Lo que ningún médico, ninguna nodriza, ninguna oración había logrado, Beatriz lo había conseguido con una canción prohibida, transmitida de madre a hija, de generación en generación. A partir de aquella noche, la mansión comenzó a cambiar. Los pasillos volvieron a escuchar risas infantiles. Los criados, antes tensos, comenzaron a respirar aliviados. Y Enrique, que creía no tener más alma, sintió algo renacer dentro de sí. Pero junto a la esperanza vino también una inquietud. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué misterio se escondía en sus ojos? ¿Qué secretos traía en su voz, capaz de devolver la vida a una casa sumida en la muerte? Las semanas pasaban y Rosa florecía bajo los cuidados de Beatriz. Lo que antes era silencio y dolor, ahora se transformaba en risas que resonaban por los jardines de la mansión. Enrique, que durante meses había sido prisionero del luto, comenzó a sentir algo que creía perdido, esperanza. Pero esa esperanza venía acompañada de inquietud. Beatriz no era como las demás esclavizadas. Tenía modales refinados, hablaba con claridad, cargaba una postura que no se inclinaba ante la humillación. Enrique la observaba en silencio, intentando comprender de dónde venía aquella fuerza. Una noche fría de octubre, al atravesar el corredor, escuchó voces que venían del cuarto de su hija. Se acercó despacio y miró por la rendija de la puerta. Lo que vio lo dejó paralizado. Beatriz estaba sentada con Rosa en brazos, pero no solo la arrullaba. Le mostraba letras en un trozo de papel improvisado, guiando los pequeños dedos de la niña como quien revela secretos del mundo. Rosa repetía sonidos, curiosa, mientras la joven sonreía con paciencia. El corazón de Enrique se aceleró. En aquel tiempo, enseñar a leer a los esclavizados era considerado un crimen, y para una mujer aún más peligroso. El riesgo no era solo que ella fuese castigada, era que ambos lo perdieran todo. Al día siguiente, incapaz de ignorar lo que había visto, Enrique la llamó para conversar. Beatriz, firme, levantó los ojos y no mostró miedo. Con voz serena, reveló la verdad que cargaba en silencio: no había nacido esclava. Era hija de una familia libre en Sabará, secuestrada y vendida ilegalmente años atrás. Su educación y su postura venían de una infancia arrancada por la fuerza. Enrique quedó aturdido. No había comprado solo a una cuidadora, había comprado una injusticia. Y más que eso, a una mujer que mantenía la dignidad incluso encadenada. Movido por algo que mezclaba indignación y fascinación, inició una investigación en secreto. Revisó documentos, presionó a intermediarios, encontró papeles falsificados que confirmaban la versión de ella.
cada descubrimiento era como un golpe en sus certezas. Y cuanto más descubría, más se acercaba a ella. El respeto se transformaba en admiración, la admiración en ternura. Pero había algo más, un sentimiento que crecía y que él intentaba negar. Mientras tanto, fuera de los muros de la mansión, otra historia se desarrollaba. Un hombre regresaba a Minas Gerais después de años en Sao Paulo, Augusto de la Cerda, antiguo pretendiente de Amelia, la difunta esposa de Enrique. Ambicioso, resentido y obsesionado con el prestigio perdido, Augusto no aceptaba ver al varón levantarse de nuevo. Al escuchar rumores sobre la joven que había encantado la casa de Enrique, la curiosidad se transformó en veneno. Para él, Beatriz no era solo una esclavizada misteriosa, era una amenaza. Y Augusto estaba dispuesto a cualquier cosa para destruirla y retomar el espacio que creía suyo. Enrique aún no lo sabía, pero el reencuentro con ese hombre del pasado sería la chispa que incendiaría todo lo que comenzaba a renacer en su vida. Con el paso de los meses, la presencia de Beatriz se volvió indispensable. Rosa, antes frágil y triste, ahora corría por los jardines, aprendía nuevas palabras y llenaba la casa de una alegría que parecía imposible después de la muerte de Amelia. Para Enrique, cada sonrisa de su hija era como una llama encendida por la joven misteriosa que cargaba una historia marcada por la injusticia. Intentaba mantener la distancia, recordando su posición y el peso de la tradición, pero era imposible ignorar la manera en que Beatriz transformaba todo a su alrededor. No era solo Rosa la que florecía, era la propia casa, los criados, incluso él mismo. El luto daba espacio a una esperanza peligrosa, la de amar nuevamente. Una tarde, mientras observaba a Beatriz enseñar a Rosa a juntar letras en un pedazo de pergamino, Enrique se sorprendió pensando, ¿cómo podía una mujer arrancada de la libertad aún cargar tanta grandeza? Era como si, a pesar de todo, ella hubiera elegido permanecer entera. Pero mientras un nuevo sentimiento crecía dentro de la mansión, fuera de ella el veneno de Augusto de la Cerda se extendía. El antiguo pretendiente de Amelia había regresado decidido a ocupar el lugar que creía suyo. El orgullo herido lo consumía, y en cada copa de vino en los salones de la élite sembraba rumores, hablaba de un varón que había perdido la razón, que ahora se dejaba manipular por una esclava. Los comentarios llegaban a Enrique como ecos venenosos. Algunos comerciantes evitaban su presencia, otros amigos se alejaban en silencio. El varón sentía el peso del juicio, pero no retrocedía. Al fin y al cabo, cada vez que veía a Rosa dormir serena en los brazos de Beatriz, tenía la certeza de que estaba en el camino correcto. Una noche, sin embargo, la amenaza se materializó. Enrique regresaba de una reunión en Vila Rica cuando fue abordado por Augusto. El encuentro fue frío, envuelto en palabras afiladas. «Estás manchando el nombre de tu familia, Enrique», dijo Augusto, con una sonrisa cínica. «Todos ya hablan de ti. Un varón que se inclina ante una esclava, qué vergüenza». Enrique mantuvo la calma, pero sintió hervir la sangre. «Ocúpate de tu vida, Augusto. En mi casa, quien dicta las reglas soy yo». La mirada de Augusto, sin embargo, reveló algo más allá del rencor, reveló una obsesión. No era solo envidia. Había en él un deseo de destruir a Beatriz, como si aquella joven fuera la llave que impedía su retorno al poder. Mientras tanto, Beatriz también comenzaba a percibir los riesgos. Cierto día, una de las criadas le contó que hombres extraños rondaban la propiedad, preguntando por ella. El miedo volvió a atormentarla, recordándole los días en que fue secuestrada y vendida como esclava. Esa noche, al sostener a Rosa dormida, Beatriz lloró en silencio. Cargaba dentro de sí la culpa de traer peligro a aquella casa que le había dado refugio. Pero cuando Enrique entró en la habitación y la encontró en lágrimas, algo cambió. No dudó, se arrodilló ante ella, le tomó las manos y dijo con voz firme: «Beatriz, no importa lo que digan, no importa quién intente separarnos. Tú salvaste a mi hija, tú me salvaste a mí. Mientras yo viva, nadie se atreverá a hacerte daño». Fue en ese instante que, por primera vez, Beatriz sintió que no era solo una sobreviviente. Se sintió amada. Pero el destino no perdona a quienes desafían sus cadenas. Y en las sombras de Minas, Augusto ya tramaba su jugada más cruel. Las lenguas afiladas de Ouro Preto no descansaban. Cada baile, cada cena, traía un nuevo rumor sobre el varón Enrique. La élite murmuraba en los rincones: «Se ha vuelto loco, está bajo el hechizo de esa mujer, va a destruir el nombre de la familia Vasconcelos». Pero Enrique, por primera vez, no se importaba. Lo único que le importaba era Rosa, que ahora dormía tranquila y volvía a sonreír, y Beatriz, que se había convertido en la llama silenciosa que iluminaba su vida. Pero Augusto de la Cerda no estaba dispuesto a aceptar esa realidad. Su rencor, alimentado por el rechazo de Amelia en el pasado y por el prestigio de Enrique, se había transformado en obsesión. Comenzó a pagar a hombres para vigilar la casa,
a difundir rumores aún más crueles y, finalmente, a tramar un plan para arrancar a Beatriz de la vida del barón. Una noche, mientras la ciudad se preparaba para la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, Augusto movió su pieza más peligrosa. Envió a autoridades locales, corrompidas por sus monedas, hasta la mansión, con la denuncia de que Beatriz era una esclava fugitiva. El sonido de golpes violentos en la puerta despertó a toda la casa. Rosa lloraba, los criados corrían, y Enrique bajó las escaleras con el corazón en llamas. Cuando abrió la puerta, se encontró con 2 soldados y un escribano que traía órdenes de arresto. «Traemos órdenes para llevarnos a la mujer llamada Beatriz», dijo el escribano, en tono impersonal, mientras los soldados ya se movían para entrar. «Ella pertenece a otro señor». Enrique se colocó delante de ellos, la voz firme, pero el corazón ardiendo. «Ella no pertenece a nadie. Está bajo mi protección, y nadie la sacará de esta casa». Pero los soldados avanzaron. Beatriz, asustada, sostenía a Rosa en brazos, como si temiera perder ambas cosas, su vida y a la única niña que había aprendido a llamar hija. Fue en ese momento que Enrique hizo algo impensable. Desenvainó la espada heredada de su padre y bloqueó el paso. La tensión en el aire era insoportable. Un movimiento en falso y la sangre mancharía el mármol de la entrada. «Díganle al hombre que les pagó», bramó Enrique, con voz que resonó en toda la casa, «que yo no me inclino ante chantajes. Si quieren llevársela, tendrán que pasar por encima de mí». Los soldados dudaron. Ninguno quería enfrentar al barón de Vasconcelos en su propia casa. Murmuraron entre sí, finalmente, retrocedieron, prometiendo volver con más refuerzos. Cuando la puerta finalmente se cerró, el silencio pesó como plomo. Beatriz temblaba, lágrimas corrían por su rostro, pero no solo de miedo, había allí una mezcla de dolor y gratitud. Enrique la tomó en sus brazos y susurró: «No voy a dejarte sola. Si es necesario, enfrentaré a todo el imperio». Esa noche, mientras Rosa dormía entre ellos, una decisión maduró en el corazón del barón. Ya no bastaba con proteger a Beatriz dentro de las paredes de la mansión. Era preciso arrancar la máscara de Augusto, exponer sus mentiras y luchar contra un sistema que lucraba con injusticias como la suya. Enrique sabía que eso significaría guerra contra su propia clase, amigos e incluso familiares. Pero al mirar a Beatriz, comprendió, era una guerra que valía la pena. En las sombras de Mariana, Augusto ya celebraba. Para él, la batalla apenas comenzaba. La noticia del enfrentamiento entre el barón Enrique y los soldados se esparció como fuego en Minas Gerais. En los salones se hablaba de escándalo, de traición a la nobleza. Para muchos, Enrique se había vuelto loco, para otros, se había convertido en un traidor de su propia sangre. Pero para el pueblo sencillo, artesanos, mineros, esclavizados que soñaban con la libertad, el barón adquiría otra imagen, la de alguien dispuesto a desafiar las cadenas del imperio. Mientras tanto, Augusto de la Cerda no retrocedía. Con la furia de quien veía escapar su plan, difundió documentos falsos para probar que Beatriz era esclava fugitiva e instigó a líderes locales a exigir su arresto. El cerco se cerraba. Enrique, decidido a proteger a la mujer que había transformado su vida, actuó. Reunió pruebas del origen de Beatriz, viajó hasta Sabaray y encontró registros antiguos de su familia. Consiguió incluso una carta de un sacerdote que la había conocido en su infancia, testificando que había nacido libre. Con esas evidencias, regresó a Ouro Preto para presentar la verdad ante las autoridades. Fue entonces cuando Augusto hizo su jugada final. Organizó una emboscada para atacar a Enrique en el camino de regreso. La noche estaba oscura cuando los hombres pagados por él surgieron en la carretera. Hubo lucha, acero contra acero, gritos que resonaron en las montañas. Enrique, aunque en desventaja numérica, luchó como quien defiende no solo a una mujer, sino a un futuro. Cuando todo parecía perdido, vecinos de la región, que debían gratitud al barón por su generosidad, acudieron en su ayuda. Augusto fue desenmascarado en plena confusión, sus propios cómplices revelaron que había sido él quien fabricó las falsas acusaciones. Ante la vergüenza pública, Augusto intentó huir, pero fue detenido. Su nombre, antes respetado, cayó en desgracia. La élite, que antes aplaudía sus intrigas, ahora lo evitaba como a un maldito. Enrique, por su parte, presentó las pruebas de la libertad de Beatriz, y ninguna autoridad pudo rebatirlas. Por la ley y por la verdad, ella estaba libre. Pero, más allá de los papeles, Enrique hizo algo que enmudeció hasta a los críticos más duros. Frente a la iglesia matriz, pidió la mano de Beatriz en matrimonio, delante de Rosa y de unos pocos amigos fieles. Fue un escándalo, claro. Los clubes sociales le cerraron sus puertas, antiguos aliados se alejaron. Pero nada de eso importaba. Lo que nació en aquel altar sencillo fue algo más grande que títulos y convenciones, nació una familia.
Beatriz no aceptó por sentirse rescatada, sino porque finalmente había encontrado un hogar y un amor elegido. Rosa, vestida de blanco, fue la pequeña dama de honor que corrió por el pasillo sonriendo, testigo de la nueva vida que surgía. Los años siguientes demostraron que aquella elección no fue en vano. Enrique y Beatriz fundaron escuelas para niños negros, financiaron alforrías y abrieron debates sobre la abolición décadas antes de que el movimiento se fortaleciera en el imperio. Sufrieron persecuciones, es cierto, pero también se convirtieron en inspiración para muchos. Rosa creció rodeada de amor y valentía. Y ya adulta, solía decir a sus propios hijos: mi padre no compró a una esclava. Encontró un tesoro. Mi madre perdió la libertad por un tiempo, pero ganó algo mucho mayor: respeto, amor y un verdadero hogar. Décadas más tarde, el nombre de Enrique y Beatriz sería recordado no solo como el de un varón y su esposa, sino como el de dos almas que se atrevieron a desafiar siglos de injusticia. ¿Y tú, que nos acompañas en esta historia, ya te has preguntado hasta dónde llegarías para defender a quien amas? ¿Hasta dónde tendrías el valor de luchar contra todo un mundo para proteger aquello que da sentido a tu vida? Porque, al final, eso es lo que la historia de Enrique y Beatriz nos muestra: el verdadero amor no solo transforma hogares. Desafía imperios, derriba cadenas y deja un legado que ni el tiempo puede borrar. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras emocionantes historias. Cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves. Gracias y nos vemos pronto.